Sí. Vamos entonces, mis amados, a leer una porción. Únicamente el día de hoy vamos a meditar en un solo versículo, hermanos, Gálatas 2:16, pero quiero explicar un poco de lo que trata la carta a los Gálatas, hermanos. Y si pueden ponerse de pie para leer tan solo una porción que está ahí alrededor. Gálatas capítulo 2, hermanos. Del capítulo 16 al versículo, del versículo 16 al versículo 21, hermanos. Vamos a dar lectura. Y después de esto vamos a orar. Dice así la palabra de Dios. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Versículo 20, mis amados, léanlo conmigo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a orar, mis amados. Amado Dios, en esta mañana queremos darte gracias porque nos has permitido llegar hasta aquí. Estamos convencidos, mi Dios, de que usted nos ha traído a este lugar con el propósito de conocerle, de adorarle, de ver a Cristo como lo más precioso y de poder deleitarnos en Él. Ayúdenos, mi Dios, en esta mañana a poner nuestra mira en Cristo, a confiar en Él, a descansar en Él, a recordar que solo en Él podemos encontrar salvación y vida eterna. Y pues Dios, sabemos también que necesitamos de su gracia, mi Dios. Necesitamos que su Espíritu Santo obre en nuestros corazones, y aun si hay incredulidad o falta de fe, ruego que quite eso para que ponga a Cristo como nuestro Señor en nuestra vida. Dejamos este tiempo en sus manos, en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, mis amados? Mis amados, hoy solamente meditaremos en el versículo 16, que es como el pasaje central de toda la carta, pero quiero explicar un poco ¿por qué vamos a estudiar la carta a los Gálatas, mis amados? El autor, mis hermanos, sabemos que el autor de toda la Biblia es Dios, pero el autor humano, dice el versículo 1, ¿quién es? Pablo. Él es el autor humano, inspirado por el Espíritu Santo. Niños, el Espíritu Santo los guió a hombres, a más de 40 hombres, a escribir lo que está escrito en los 66 libros. Entonces, el autor humano es Pablo, mis amados. La fecha en la que se escribe esta carta a los Gálatas, mis amados, es un poco después de su primer viaje misionero, antes de que sea el concilio de Hechos 15. Aún no llegamos ahí, pero esta carta se escribe antes, hermanos, del concilio, que estudiaremos en unos 2 meses, yo creo, si el Señor nos permite. Y esta fue la primera carta, mis amados, que el apóstol Pablo escribió, la carta a los Gálatas. Poco después, mis amados, de que los Gálatas o esta región había escuchado el evangelio, lo que Cristo había hecho por ellos, mis amados, habían salido entre ellos algunos que estaban atacando personalmente el evangelio. Vean el versículo 7, dice del capítulo 1, no que haya otro. Voy a leer desde el 6, hermanos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir ahí que dice, un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Así que, mis amados, había un grupo de personas, falsos maestros, mis amados, que ellos estaban perturbando y atacando a Cristo, hermanos. Ahora, estos falsos maestros estaban diciendo
que los hombres necesitaban guardar la ley para ser salvos. Y una parte de la ley, hermanos, vayan al capítulo 6 de Gálatas, era la circuncisión en los hombres. Gálatas capítulo 6, versículo 12. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, ¿estos qué? Os obligan a que os circuncidéis. Ahora, ¿cuál era el problema, mis amados? Que el evangelio que había llegado a los oídos de esta iglesia o de estas iglesias en esta región, hermanos, Pablo les había recordado que había perdón de pecados, recuerdan, y que sus pecados habían sido cobrados, que la salvación era por gracia, totalmente por la perfecta obra de Cristo. Y estos hombres, que no dice sus nombres, estaban hablando de otro evangelio, hermanos, añadiendo cosas al evangelio. Nosotros tenemos que tener cuidado, mis amados, de no añadir nada a la cruz. Aún ahorita leíamos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Mis amados, no podemos añadir una obra a la obra de Cristo. Ninguna. En Gálatas capítulo 4, mis amados, vayan ahí, en el versículo 21. Gálatas 4, 21. Dice lo siguiente. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Ahora, mis amados, estos hombres querían poner a las personas bajo la ley para que ellos cumplieran la ley y obedecieran y fueran salvos. Sabemos que no es así, pero las iglesias o la iglesia a la que llegó esta región, hermanos, empezó a creer que era necesario guardar la ley para salvación. Y Pablo dice, no es así. Lo veremos a lo largo de estos 2 meses. Creo que duraremos unos 2 meses estudiando esta carta. Así que, mis amados, ya no estamos bajo la ley. De cierta manera, la manera de pensar de Dios es la misma, pero no estamos bajo la ley para salvación, hermanos. La ley es algo que, de hecho, la ley nos lleva a Cristo, pero al mismo tiempo la ley nos condena, hermanos. Lo veremos más adelante. Así que, mis amados, llama mi atención porque vean cómo comienza Pablo. Pablo no comienza como en las cartas normales hablando bien de la iglesia. Regresen al capítulo 1, por favor. Pablo no lo saluda, mis amados, como lo hace con otras iglesias o hermanos. Lo que hace con esta iglesia, hermanos, es reprender inmediatamente a los creyentes, hermanos. En ocasiones es necesario ser reprendidos porque estamos queriendo hacer cosas para ganar nuestra salvación. Y vean la manera en la que Pablo empieza esta carta. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pone a Cristo, hermanos, como primero. Eso lo veremos la semana que entra. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, no los saluda, hermanos. Gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él no les dice, oigan, estoy orando por ustedes. No, hermanos. Él recuerda el evangelio de inmediato para que ellos despierten, porque ellos estaban queriendo someterse a la ley, hermanos. Había unas personas dentro de la iglesia que querían someterlos para que ellos ganaran un poco más su salvación o ganaran su salvación. Así que, mis amados, hoy únicamente entonces meditaremos en el versículo 16 del capítulo 2. Vayan ahí conmigo. Ahora, mis amados, el día de hoy Dios nos quiere recordar, mis amados, que la justificación, ahorita veremos esos términos, es únicamente, mis amados, por la fe en Cristo. Sin ninguna obra nuestra. Es más, aún podríamos decir, bueno, es que no fui a la iglesia en el momento que creí, morí. Bueno, aún el ladrón en la cruz, viene a mi mente eso regularmente, él muere, hermano, si él llega a la presencia de Dios. Porque aquel que estaba clavado al lado de él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Fue a la iglesia? No. ¿Se bautizó? No. Ahora nosotros que tenemos la oportunidad de hacerlo, hagámoslo, hermanos. Pero nada de esto nos salva, nada de esto nos salva, hermanos. Y Dios nos quiere recordar entonces, hermanos, que tenemos que tener cuidado de los falsos evangelios. No es que haya otro evangelio, sino que hay personas que pueden añadir cosas al evangelio, hermanos. Y es importante que hoy recordemos que es por fe que podemos estar unidos a Cristo en su muerte y su resurrección. Únicamente eso. Y que la ley, mis amados, nos va a guiar a Cristo. Eso lo veremos más adelante. Y mis amados, la salvación, esta es la idea central como de toda la carta. La salvación es por gracia de Dios, recibida a través de la justicia de Cristo, aparte de las obras de la ley. Ese es como el propósito de que Pablo escribe esto. La salvación es por la gracia de Dios, hermanos.
recibida a través de la justicia de Cristo, aparte de las obras de la ley. Ese es como el propósito de toda la carta. Dice el versículo 16, en el cual, hermanos, se centra toda la carta y toda la enseñanza. Habla muy parecido a la carta a los romanos. Si usted ha leído la carta a los romanos, es la justificación por la fe. El hombre o el ser humano, mis amados, y aún niños, el ser humano no es justificado por obras. Nunca ha sido justificado por obras. Aún en el Antiguo Testamento, ellos fueron salvos por fe. Únicamente ellos creyeron en que habría alguien que vendría a salvarlos. Dice el versículo 16, Gálatas 2, 16. Dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué, mis amados? Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Lean la parte final conmigo. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mis amados, el hombre entonces no es justificado por obras, nunca. Mis amados, la pregunta en esta mañana que te puedo hacer a ti y podemos hacernos es: ¿he sido justificado? ¿He sido declarado justo a pesar de mi robo, de mi engaño, de mis malas palabras, de mi adulterio, de mis malos pensamientos, de mi vida en la vida anterior, en el alcohol, en drogas, en lo que haya sido? ¿He sido declarado justo por Cristo? ¿He entendido realmente, mis amados? Hemos entendido que somos declarados justos perfectamente por lo que Cristo hizo, no por lo que nosotros hacemos. ¿Estás en la justicia de Cristo? ¿Eres justo? Aún la Biblia, mis amados, pareciera que nos pone a hacer obras, pero las obras vienen después de creer en Cristo, no vienen antes de creer, hermanos. No tienes que limpiar tus pecados y después ir al Señor para que el Señor te reciba limpio, no, hermanos. De hecho, aún si en esta semana o el día de hoy pecaste, puedes ir al Señor sucio como estás y ir al Señor, confesar tus pecados y recordar que, como cantábamos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que, mis amados, el ser humano nunca puede ser salvo cumpliendo la ley. Y muchas personas, mis amados, piensan que al tratar de llevar una vida recta, hermanos, los hará entrar al cielo, que al vivir una vida justa, que al vivir una vida íntegra, los llevará más cerca de Dios, mis amados. Ellos ponen su confianza en las buenas obras que han realizado para satisfacer las demandas justas de Dios. ¿Recuerdan al joven rico o al hombre rico que dice que se acercó a Jesús? Y el Señor Jesús le dice: bueno, guarda los mandamientos. Él dice: ¿cuáles? No matarás, no robarás, no mentirás. Y él dice: todo eso he guardado de mi juventud. Y recuerdan cuando Jesús le dice: bueno, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y el Señor Jesús no estaba hablando de dinero, hermanos, sino que él sabía que amaba más su dinero, su herencia, que al Señor, que seguir a Cristo. Así que, mis amados, dice que él se fue muy triste de regreso a casa. Y aún en eso, mis amados, este joven representa a todos aquellos que quieren ganar su salvación por sus obras. Él había vivido una vida recta, hermanos. Mas, sin embargo, no tenía a Cristo, no tenía nada, podía tener todo lo demás. Así que, mis amados, hay muchas personas entonces que ponen su confianza, mis amados, en las buenas obras que han realizado para satisfacer a Dios. Aún, mis amados, podemos decir: bueno, es que yo estoy en la iglesia todos los domingos, gloria a Dios, eso es muy bien, es algo muy bueno que haces o que hacemos, mas sin embargo, no seremos más justos que Juan o que Pedro o que Pablo, que ninguno de ellos, hermanos. Aún en eso podemos recordar, mis amados, que las obras que hacemos son inútiles. De nada sirven, hermanos. Si no son en Cristo, hermanos, podemos estar queriendo hacer obras para ganar nuestra salvación. Mis amados, la ley de Dios exige perfección. Y si no hay perfección en ti y en mí, estamos en problemas. Aún dice Santiago que si guardamos todos los mandamientos y fallamos en uno, fallamos en todos, hermanos. Así que tengamos cuidado de no decir: bueno, es que el día de hoy no mentí, no robé, no hice malos pensamientos y por hoy, el día de hoy soy justo por lo que yo hice. No, hermanos, nunca es así. Siempre es por lo que Cristo hizo. A pesar de que ya empezamos a ver el pecado como más grave, hermanos, siempre debo recordar que la justicia que ahora tengo es por Cristo, no por mí. ¿Sí es claro, hermanos? Así que, mis amados,
como no somos perfectos y Dios exige perfección, niños, aún creo que podemos observarlo en casa. Nuestros padres o algunos padres, no todos, exigen perfección a sus hijos. Bueno, creo que no es posible esa perfección sin Cristo, hermanos. No es posible. Así que, mis amados, carecemos del bien suficiente para entrar al cielo. Todos los que estamos aquí, hermanos, si aún fuera por vivir una vida perfecta, creo que iríamos al infierno, porque no podemos vivir una vida perfecta, hermanos. En algún momento nos enojamos, nos airamos, contestamos mal, en nuestro corazón guardamos algún resentimiento, rencor, y hermanos, con eso estamos en problemas con Dios. Así que, mis amados, como no somos perfectos, necesitamos una perfección que es la única que Cristo nos provee. Por tanto, mis amados, el bien, el que tú y yo hagamos el bien, nunca puede lograr que tú entres al cielo. Escucha esto, el que tú hagas cosas buenas serán bien vistas y será lo que Cristo hizo por ti, pero nunca te llevará al cielo, nunca, mis amados. Ahora, mis amados, creer que somos justificados por nuestras buenas obras, aparte de la fe, es una herejía. Eso se llama legalismo, hermanos. ¿Qué es el legalismo, niños? Ganar la salvación por lo que haces. Eso es legalismo. Ganar tu salvación por lo que tú haces. Ahora, podemos irnos al contrario y decir, bueno, creer que somos justificados por una fe que no produce obras, a eso se le llama antinomianismo o sin ley, hermanos. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona puede ser justificada únicamente al aceptar a Jesús y puede vivir como quiere. Eso también es un peligro, hermanos. Son dos extremos muy, muy diferentes. El legalismo, por un lado, ganar la salvación por lo que haces, y el antinomianismo, que es creer en Jesús, recibirlo en tu corazón y vivir como tú quieras. ¿Sí me explico en esos dos sentidos? Ahora, mis amados, dice aquí el apóstol Pablo, vayan conmigo con su vista al versículo 16 del capítulo 2, sabiendo que el hombre no es justificado, ¿por qué, mis amados? Por las obras de la ley. Mis amados, la justificación no es por guardar los mandamientos. Nuevamente, eso quiero, mis amados, que tengamos presente. Guardamos los mandamientos porque Él nos amó, porque Él nos salvó, porque Él murió en la cruz, pero nunca, nunca, mis amados, guardar los mandamientos te va a llevar más cerca de Dios. De hecho, habrá personas que se acerquen a ti y te digan, bueno, es que tú estás más cerca de Dios, pide por mí. No es así, mis amados. Ahora podemos acercarnos a Dios por Cristo únicamente, por la justicia perfecta de Cristo. Pero vean ahí el versículo 16, dice Pablo, sabiendo que el hombre, mujer, anciano, joven, no es justificado. ¿Por qué? Por las obras de la ley. Mis amados, Martín Lutero decía que la iglesia o se cae o se sostiene al entender lo que significa la justificación, hermanos. Es por eso que muchos tratan de guardar una vida íntegra dentro, aparentemente dentro de la iglesia o cuando son vistos, pero fuera de ahí no lo hacen, hermanos, porque ellos quieren ser agradables a los ojos de las personas, hermanos. Y aún en eso, creo que el Señor muestra nuestro pecado en el momento de dificultades. Así que, mis amados, tu vida y la mía, mis amados, o están en Cristo o no lo están, únicamente. Entonces, en primer lugar, dice ahí Pablo, mis amados, que el hombre no es justificado por obras. Quiero que pienses en todas las buenas obras que has hecho. Que digas, bueno, es que llevé a mi mamá al doctor, es que le llevé de comer a alguien, es que compartí el evangelio 2 veces, gloria a Dios por eso, pero nada de eso te va a llevar a la presencia de Dios. Si no es Cristo, tú estás en el camino ancho, haciendo buenas obras para ganar tu salvación. ¿Sí me explico? Ninguna obra, hermanos, aún por perfectas que las hagas, que sea algo perfecto e irreprensible, podrás entrar al cielo. No es justificado el hombre, dice aquí Pablo, lean conmigo, sabiendo que el hombre no es justificado. ¿Por qué? Por las obras de la ley. Hermanos, eso es un descanso para nuestras almas, porque digo, gloria a Dios. El día de hoy, Señor, no leí y no oré, Señor, pero gracias a Dios, porque no es por leer o por orar o por ir a la reunión que yo soy salvo, es por lo que Cristo hizo. Ahorita lo veremos, hermanos, pero podemos descansar, porque en muchas ocasiones, hermanos, traemos la carga. Híjole, es que en la semana no hice y no fui y no compartí. Hermanos, eso aún Cristo lo llevó.
Y aún en eso, mis amados, el apóstol Pablo escribe a los filipenses y él dice que todo lo consideraba basura. Todo, hermanos, aún lo que había hecho bueno. Él dice, yo soy un fariseo, yo nací de la tribu de Benjamín, soy un hebreo de hebreos. Bueno, eso de nada sirve, hermanos. Y gloria a Dios porque hoy podemos decir, Señor, perdóname porque aún estaba cargándome de obras o cargando otros de obras para que hicieran obras, hermanos. Pero ninguna obra, dice aquí Pablo, hermanos, el hombre no es justificado por las obras de la ley. No es, hermanos. Y la palabra de Dios es clara. No somos justificados por las obras, no somos justificados por guardar los mandamientos, no somos justificados por bautizarnos, por tomar la Santa Cena, por estar aquí congregados. No somos justificados por eso, hermanos. Y eso es un descanso para nuestra alma porque decimos, Señor, gracias. Yo me trataba de esforzar en hacer las cosas ahora, más sin embargo, hermanos, es ahí donde entra un peligro y digo, bueno, entonces ya no hago nada. Si no soy justificado por obras, pues no hago nada. Y es ahí donde el enemigo puede de una manera sutil mostrarte que no tienes que hacer nada. Y la realidad es que eso es un descanso, pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado, hermanos, de entender lo que Cristo hizo totalmente por nosotros. Vean ahí entonces el versículo 16. Dice que el hombre no es justificado. Vean la parte que sigue, hermanos. Dice, sino, ¿por qué, hermanos? Por la fe de Jesucristo. Ahora, mis amados, solo tú y yo podemos alcanzar ese estado de justicia perfecta al confiar en Cristo. Ahorita lo explicaré. Mis amados, la vida perfecta de Cristo ya está disponible, hermanos, a través de la fe. Vean lo que dice aquí Pablo, sino por la fe de Jesucristo. Después dice Pablo lo siguiente, nosotros también hemos creído ¿en quién? Pablo no dice, mis amados, es que hemos creído en nosotros, hemos creído en que somos judíos, hemos creído en... No, hermanos, hemos creído en Jesucristo. Y esa debería ser nuestra respuesta. ¿Por qué un pecador entrará al cielo? Por Cristo. Únicamente, hermanos, no es porque fui a la iglesia todos los domingos, porque leí todos los días, porque oré 3 veces al día. No es así, mis amados. Por Cristo entraremos al cielo. Y podemos dar gracias y decir, Señor, miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, mi Señor. Así que, mis amados, la relación entre fe y buenas obras es una que se puede distinguir, hermanos. Mas, sin embargo, el ser justificados, escuchen esto, se define como un acto por el cual tú y yo, pecadores, desde el vientre de nuestra madre, injustos, camino al infierno, hermanos, somos hechos justos a los ojos de un Dios que es justo y santo. ¿Por qué, mis amados? Porque nuestra justicia nos la otorga Cristo. Ahora, mis amados, nuestra mayor necesidad como personas no es tener dinero, tener salud, tener familia o tener un mejor trabajo. Nuestra mayor necesidad, mis amados, es tener la justicia de Cristo. Únicamente podrías no tener nada y descansar en que si tienes a Cristo lo tienes todo. Podrías tener todo y sentirte un miserable y decir, Señor, ¿y hasta cuándo me va a suceder? Bueno, si no tienes a Cristo y si no recuerdas a Cristo, pues vas a basar tu justicia en lo que tienes. Ahora, mis amados, esta justicia perfecta, sabemos que nos la proporciona Cristo a favor de pecadores o pecadoras que creen en Él únicamente. Ahora, vayan al capítulo 5 de ahí de mismo de Gálatas, hermanos. Solo quiero ver 3 versículos. Versículo 19. Dice lo siguiente Pablo, hermanos. Gálatas 5, 19, hablando de las obras que practicábamos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. ¿Qué sigue ahí? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes. Lean conmigo esa parte, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, mis amados, esa era la condición en la que tú y yo vivíamos. Ruego al Señor que ya no vivamos una vida terrible, hermanos, y que ahora hayamos entendido lo que Cristo hizo por nosotros. Más aún, hermanos, esta era una iglesia que seguía en una lucha con el pecado, hermanos. Y el apóstol Pablo le dice, bueno, esas son las obras de la carne, no vivan de esa manera. Poco antes habla del fruto del Espíritu. ¿Cómo andar en el Espíritu? Recordando a Cristo, hermanos. Mas, sin embargo, mis amados,
es importante que nosotros entendamos que todos los pecados que cometíamos fueron cobrados a Cristo, aún borracheras, hermanos. Si vemos ahí la lista que hay, decimos, qué terrible es que Dios me fuera a juzgar por lo que hice, hermanos. Hay cosas que creo que no merecerían perdón de Dios, pero ahora podemos dar gracias a Dios que hemos creído en Cristo para la salvación, a pesar de que nuestra vida era terrible, inmoral, hermanos, era una vida camino a la destrucción, hermanos. Creo que si el Señor nos hubiera salvado, hermanos, viviríamos una vida desordenada, muy tremenda. Así que mis amados, regresen al capítulo 3, vean en el capítulo 3 de Gálatas, y dice Pablo, en Gálatas capítulo 3, en versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Mis amados, la ley fue dada por Dios para mostrarnos a Cristo, y aún la ley, mis amados, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Hay un pasaje en Romanos, no pierdan Gálatas 2, vayan conmigo a Romanos 3, que era un pasaje que tenía en mis notas y hoy me recordaba algo de esto. Vean lo que dice Gálatas 3, hermanos. Versículo 20. Este es como Pablo nuevamente está hablando a la iglesia en Roma, hermanos. Lo mismo que estaba pasando en la iglesia o las iglesias a los Gálatas. Dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, ¿cuántos seres humanos? Ninguno, será justificado delante de él. Lean conmigo la parte que sigue. Porque por medio de la ley, ¿qué dice ahí? Es el conocimiento del pecado. Ahora, la ley, mis amados, fue puesta por Dios en nuestro corazón, fue escrita en los mandamientos, hermanos, porque la ley es lo que nos muestra nuestro pecado, hermanos. Pero la ley, guardar los mandamientos, no es la forma en la que tú y yo nos podemos salvar. Y eso es importante, hermanos, porque probablemente en el tiempo que has conocido de Cristo, empiezas a cargarte y decir, bueno, es que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y tengo que visitar y tengo que, hermanos, podemos hacer eso, pero no tengo que hacerlo para que el Señor oiga mis oraciones, tengo que hacerlo para que el Señor me responda esto que le estoy pidiendo. No es así, mis amados. Ahora, dice aquí que por medio del conocimiento de la ley, hermanos, versículo 20, es el conocimiento del pecado. ¿Cómo conocimos a Cristo? Pues viendo mi maldad, viendo mi borrachera, mi adulterio, mi engaño, y eso me llevó a Cristo y ahí pude descansar. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que estos hermanos entendieron lo mismo, pasó 1 o 2 años, hermanos, o tal vez menos, y ellos ya estaban perdidos otra vez queriendo guardar la ley. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado nosotros, mis amados. Así que, mis amados, regresen a Gálatas capítulo 2. Así que, mis amados, la justificación, jóvenes o niños, los más pequeños, la justificación es un concepto legal en el cual tú y yo somos declarados justos o contados o considerados como justos, como si nunca hubiéramos pecado, por la vida perfecta y la obediencia perfecta de Cristo, mis amados, y es puesta a nuestra cuenta. Es por eso que les leía la carta de Filemón. Dice Pablo, bueno, todo lo que él te debe, lo que él te robó, ponlo a mi cuenta. Y Pablo está tomando, es un ejemplo de Cristo, hermanos. Él está tomando el lugar de lo que Onésimo había hecho mal al robar a su amo e irse. Mas ahora con el evangelio, hermanos, podemos aún perdonar a aquellos que creo que nos han hecho cosas que no podríamos perdonar sin Cristo, hermanos. Más aún en eso, la justificación, dice Pablo, regresen conmigo ahí, Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, mis amados. Versículo 20, la parte que sigue, dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Y dice el propósito, para ser justificados por la fe de Cristo. Y Pablo vuelve a repetir, y no por las obras de la ley. Ahora, mis amados, la pregunta es si tú has entendido que tu condición sin Cristo está en problemas. Mis amados, la fe de Cristo es el medio por el cual
lo que Él hizo, hermanos, perfectamente. Por eso aún cantábamos, ya tengo la victoria. ¿Cuál victoria? Una que yo no gané, hermanos. No hice nada para obtenerla. Él me la dio desde principio a fin. Él hizo todo lo que tú y yo no podíamos hacer. Hermanos, Él obedeció perfectamente a sus padres humanos, pecadores. Él obedeció perfectamente a Dios Padre. Hermanos, Él hizo todo para que ahora tú y yo podamos acercarnos a Dios y decir, Señor, perdóname. Perdóname mi pecado, perdóname mi falta de obediencia, perdóname y recordar, hermanos, que como dice Pablo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué creímos? Para ser justificados por la fe de Cristo. Hermanos, hay un error. Ayer platicamos un poco con mi esposa que el ser humano a veces dice, bueno, yo creo en Cristo para no ir al infierno. Eso no debería ser la intención de mi corazón. Probablemente te predicaron el evangelio, te hablaron de Cristo y te dijeron, es que si crees en Él no vas a ir al infierno. Creo que esa es una maravillosa noticia, pero lo mejor de esto, hermanos, es que vamos a ver a Cristo, vamos a ver a Dios en la imagen de Cristo, hermanos, lo vamos a ver cara a cara. Vamos a estar con Él para siempre, ya no habrá pecado, ¿se imaginan esto? Así que, hermanos, la fe de Cristo, dice Pablo ahí, para ser justificados por la fe de Cristo. Y repite, y no por las obras de la ley. Mis amados, la fe de Cristo es una confianza, es una esperanza que tú y yo tenemos, en la cual podemos como un niño aferrarnos a Cristo para salvación y decir, Señor, aquí estoy, he pecado mucho, he pecado terriblemente, he sido alguien necio, no he sido un buen esposo, un buen padre, un buen amigo, pero sé que tú lo fuiste y ahora poder refugiarnos en Él, hermanos. Así que, mis amados, la fe de Cristo es una confianza que se aferra solo a Cristo, no a nosotros, no a nuestros méritos, hermanos. Y se nos transfiere por la justicia de Cristo. Ahora, hay un pasaje en Romanos 4:5, no lo busquen, que dice que Dios justifica al impío. Ahora, ¿cómo puede Dios hacer esto, mis amados? Declarar justo a alguien que es culpable y al mismo tiempo seguir siendo justo. Mis amados, Dios le imputa o le coloca a Cristo nuestros pecados y a nosotros nos coloca o nos imputa, ese se llama doble imputación, ese término, la justicia perfecta de Cristo por medio de la fe. Ahora, mis amados, esta palabra imputación, aún cuando dice Pablo, creyó Abraham a Dios y le fue contado. Esa palabra es la palabra, de ahí sale la palabra imputación, por justicia. El significado de esa palabra, mis amados, es el término poner a la cuenta de alguien o acreditar. Mis hermanos, por ejemplo, que tienen una tienda y le hacen una cuenta a alguien y después que alguien llegara más y lo pagara, ese es como le imputaron, le pusieron esa a cuenta de alguien más, hermanos. Eso hizo Cristo. Tu vida imperfecta, tus malos pensamientos, tus malos deseos, todo lo que hicimos mal, hermanos, fue puesto a Cristo y la obra perfecta de Cristo se nos coloca a nosotros. Gloria a Dios. Hermanos, podemos descansar en que nuestra cuenta, que era tan grande, fue puesta a Cristo. Ahora, es un ejemplo, hermanos, cuando un niño hace algo mal, ustedes que tienen hijos, y él dice a su papá que fue su hermano el que hizo lo malo. No sé si alguna vez como hermanos lo hicieron o les pasó. Bueno, este hijo desobediente le está imputando lo que él hizo mal a su hermano. Ese es como lo que sucedió, hermanos. ¿Sí me explico? Yo hice algo malo y yo digo, es que él fue el que lo hizo y yo le estoy poniendo lo mío a él para que lo castiguen a él. Ese es lo que sucedió con Cristo, hermanos. Nuestros pecados fueron puestos a él, hermanos. Ya tenemos la salvación, que creo que aún, por eso dice Pedro, hermanos, que los ángeles se admiran de ver que ahora somos salvos, hermanos. No hicimos nada, lo único que hicimos fue pecar y Cristo hizo todo para que tú y yo ahora podamos acercarnos a Dios. Ahora, mis amados, una de las ilustraciones que te compartí, hermanos, es la de la carta de Pablo a Filemón. Y es por eso, mis amados, que a pesar de que él había escapado de su amo, después de haberle robado, él conoció el evangelio, hermanos. Onésimo se convierte y lo envía de vuelta a su amo, hermanos. Y ya no va a ser un esclavo, hermanos, sino ahora va a ser un hermano en Cristo. Eso hace el Señor con nosotros. A pesar de que no hemos sido obedientes, y creo que aún en Cristo podemos decir, Señor, volví a fallar, no importa. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él sigue, hermanos, sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. A pesar de que tú y yo seamos negligentes, no seamos obedientes, Él sigue a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y aún por eso podemos dar gracias a Dios. Así que, hermanos, es por eso que lo que hace Dios con el pecado, hermanos,
o con el pecador cuando nosotros depositamos nuestra fe o nuestra confianza en Cristo. Mis amados, en la cruz del Calvario, quiero que lleven a su mente esto, todos nuestros pecados, niños, aún los pecados que no has cometido, no para que cometas pecados y hagas cosas terribles, pero aún los pecados que no hemos cometido, hermanos, que cometeremos mañana o pasado o el año que entra, hermanos, todos nuestros pecados fueron imputados a Cristo, hermanos, de manera que Él pagó por ellos como si Él mismo los hubiera cometido. Y es por eso, mis amados, que ahora tenemos la justicia de Cristo. Por eso dice Pablo ahí, para ser justificados por la fe de Cristo. Ahora, mis amados, si Cristo no conoció pecado, creo que tú y yo lo hemos practicado de una manera terrible, hermanos. Dice el apóstol Pablo, por nosotros se hizo pecado. Hermanos, lo que veíamos el viernes ahí en la casa de los hermanos, Él fue molido, hermanos, fue herido, fue castigado. Hermanos, Él no merecía lo que padeció, mas aún lo hizo por amor. Dice que Él nos amó hasta el fin, hermanos. Él no nos amó nada más cuando somos obedientes, hermanos. Él nos amó a pesar de que éramos sus enemigos y nos compró con su sacrificio. Mis amados, Él es castigado, nosotros pecamos, Él es castigado, Él vivió una vida perfecta y nosotros, hermanos, ahora, si estamos en Cristo, vamos a ser tratados por Dios como si nunca hubiéramos pecado. ¿Se imaginan? Ese es un intercambio que Pablo quiere decirle a ellos. Oigan, no se olviden de que la salvación es por lo que Cristo hizo, no por lo que tú vayas a hacer, no por lo que tú hiciste o dejaste de hacer. Hermanos, tengamos esa carga. Aún en eso, mis amados, si hemos tenido carga o puesto carga, es pedirle perdón al Señor. Probablemente lo hemos hecho y le hemos puesto carga. Oye, es que tienes que leer la Biblia más, tienes que orar más. Pues si el Señor me puso eso a mí, pues lo debo hacer, pero tengo que tener cuidado, mis amados, en entender que no debo añadir nada a la obra de Cristo, hermanos. Es por eso que el tema puse aquí, la fe y las obras de Cristo, hermanos. Es por la fe y por las obras de Cristo perfectas, hermanos, que tú y yo podemos acercarnos a Dios. Mis amados, alguien decía que Cristo no solo murió por nosotros, sino que también vivió por nosotros. Y que al momento de que tú y yo en nuestra vida no somos obedientes, perfectos, hermanos, Él vivió esa vida perfecta para que ahora tú y yo podamos acercarnos a Él. Aún puede estar cargado y decir, bueno, es que Él es un mejor hijo, Él es un mejor padre. Bueno, tus imperfecciones, tus pecados, tu falta de lo que hagas, Cristo lo llevó para que ahora puedas tener un ser declarado justo. Tal vez traes recuerdos aún, y es que cuando hice con mis padres, cuando desobedecí, cuando mentí, bueno, todo eso ya Cristo lo hizo, ya no lleves esa carga. Aún en esto, mis amados, Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Y Él luego, mis amados, muere en la cruz para que la muerte que nosotros merecíamos, Él la recibiera, hermanos. Es por eso que Pablo dice ahí, para ser justificados por la fe de Cristo. Y luego dice Pablo, y no por las obras de la ley. Ahora, vean la parte final del versículo 16. Por cuanto por las obras de la ley, vuelve a repetir 3 veces, hermanos. Y el problema, hermanos, es que nosotros somos muy olvidadizos. Probablemente salimos de aquí, oh, sí, Cristo pagó. Pero comenzamos en la noche, ay, Señor, es que no le compartí el evangelio. Y empezamos a traer una carga. Bueno, hermanos, aún en eso, creo que podemos decirle al Señor que nos ayude a entender. Dice su palabra que su yugo es fácil y ligera nuestra carga. Mis amados, dice aquí Pablo al final del versículo 16, por cuanto por las obras de la ley, repite algo, hermanos, nadie será justificado. Hermanos, nadie. ¿Cuántos es nadie? Nadie, hermanos. O sea, ni aunque todos nosotros viviéramos una vida perfecta, a partir de hoy, de este momento, no podríamos ser justificados, hermanos. Por cuanto por las obras de la ley, dice Pablo, nadie será justificado. Mis amados, aunque nuestras buenas obras no añaden ningún mérito delante de Dios, mis amados, tenemos una lucha interna, hermanos, porque nuestras buenas obras van a demostrar si realmente hemos creído. Pero nuevamente, por las obras de la ley, ninguno va a ser justificado. Ninguno, hermanos. Y es por eso, mis amados, que nuestras buenas obras, por muy buenas que parezcan, las mejores, hermanos. Yo podría decir, bueno, es que yo predico todos los días. Bueno, eso es muy bueno, pero ni una de esas obras te va a salvar. Por una obra, porque hagas obras todos los días, no vas a ser más justificado que el que no las hace.
Si los dos han creído en Cristo, hermanos, somos igual declarados justos ante Dios. Y aún en esto, mis amados, lo que justifica es Cristo, hermanos, únicamente. Cristo, hermanos, siempre va a producir un crecimiento en santidad. Vamos a empezar a odiar más el pecado, vamos a empezar a odiar más lo que antes amaba, hermanos, pero nunca hacer obras perfectas me va a hacer más amado por Dios o más o menos amado. Mis amados, es claro que cuando hay una justificación, cuando Dios ya nos declaró justos vamos a vivir en santidad. No quiero irme al extremo de decir, bueno, haz lo que quieras. No, si hay una justificación a mi cuenta, pues yo voy a querer vivir más en santidad y voy a empezar a aborrecer más el pecado, hermanos. Mas, sin embargo, en el momento que caiga, debo recordar que no soy justificado o no seré condenado por lo que no hice, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Gloria a Dios por eso, hermanos. Así que, mis amados, por eso el Salmo 103 que leíamos, dice, alma mía, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, ¿cuántos beneficios tenemos? Sentados con Cristo en los lugares celestiales. Dice la palabra que somos su real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Hermanos, aún podrías tú llegar a compararte con la persona más sabia o más rica. Bueno, y creo que aún pecaminosamente dices, bueno, es que yo no soy como él. Bueno, pero si tienes a Cristo, tienes todo. Totalmente, mis amados. Y es por eso que la justificación depende de Cristo, hermanos. No de nosotros, no de lo que haga, no de lo que no haga. Y esa justificación, hermanos, va a producir obediencia a su tiempo, hermanos. La verdadera fe en Cristo, hermanos, vendrá por oír su palabra, hermanos. Y confiar solo en Cristo, hermanos, para salvación es reconocer, escuchen esto, nuestra miseria y nuestra total dependencia a Él, arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en que Él hizo todo, hermanos. Que separados de Él no podemos hacer nada. Probablemente cuando empezamos a cargarnos con cosas es porque estamos lejos del Señor. Él es el buen pastor, lejos en cuanto a no recordar lo que Él hizo. Hermanos, Él nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Y nos amó a pesar de que íbamos a desobedecerlo, a ser infieles, hermanos, a no hacer lo que Él nos dice. Él nos amó hasta el fin, hermanos. Gloria a Dios. Mis amados, nuestra entrada al reino de Dios, hermanos, la podemos disfrutar desde hoy. No tienes que morir para decir, bueno, es que cuando muera ahora sí voy a ir a su presencia. Hermanos, ya dijo Jesús que el reino de los cielos se había acercado. Ya está entre ustedes el reino de los cielos. Ya podemos disfrutar de ese reino, de esa vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Ya puedo disfrutar de la vida eterna. No tengo que morir para ahora sí vivir la vida eterna. No, hermanos. En Cristo dice la palabra que en Cristo no hay condenación, que hemos pasado de muerte a vida y que todos aquellos que están en Cristo no verán la muerte. Eso dice la palabra, hermanos. Yo puedo confiar, como dice el Salmo 23, que aunque estemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos. Él está con nosotros. Aún y a pesar que las cosas se pongan difíciles en tu salud, en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en el trabajo, en cualquier cosa, debo recordar que el Señor prometió estar conmigo siempre hasta el fin del mundo, hermanos. Así que, mis amados, nuestra entrada al reino de Dios la podemos disfrutar desde hoy y es solo por fe. Por eso dice Pablo a los Corintios que nosotros estamos caminando por fe y no por vista, hermanos. Si tú has creído en Cristo, ¿qué debes hacer el día de mañana si has creído en Cristo? Seguir viendo a Cristo por la fe. Recordar que no hay otro camino y que dice Pablo que ahora somos declarados justos por la fe en Cristo y porque por las obras de la ley nadie será justificado. Así que, mis amados, para ser aceptado por Dios, hermanos, ¿qué debo hacer? Seguir creyendo en Cristo. Mis amados, lo que Él hizo. Debemos descansar en lo que Él ya hizo y Él terminó. Hermanos, ¿recuerdan las últimas palabras de Jesús en la cruz? Consumado es. Pagado. Tetelestai. Ya no hay más castigo para los que estamos en Él, dice Pablo. Ya no hay más condenación. Él acabó la obra, hermanos. Y es por eso que por la fe únicamente y las obras de Cristo recibimos la justicia de Cristo, su perfecta obediencia. Probablemente digas, bueno, pero es que no soy perfectamente obediente. Bueno, pero por la obediencia perfecta de Cristo sí lo eres. Él ya te ve perfecto. Él no te ve como un miserable, como un pecador. No, Él te ve a través de su justicia, no de la tuya. Mis amados, su perfecta obediencia, Él completamente satisfizo
al Padre por el pecado, hermanos, nuestro. Ahora, todos aquellos que confiamos y estamos unidos a Cristo, mis amados, dice Pablo, y lo estudiaremos más adelante, somos el verdadero Israel o la verdadera descendencia de Abraham. Por Cristo, hermanos. No por lo que haga, no por lo que deje de hacer. Es que el Señor me mostró que... Bueno, sí, pero por Cristo ya eres amado, eres aceptado. Así que, mis amados, la muerte de Cristo no solo nos justifica, sino que también nos santifica, hermanos. Él nos llevará de gloria en gloria. Él nos transformará. Este cuerpo corrupto, hermanos, algún día terminará y ya no habrá más dolor ni padecimiento. Mis amados, ningún pecador, escuchen esto para los que aún son pequeños, ningún pecador puede ser salvo fuera de Cristo. Aún puedes creer y decir, bueno, es que yo soy un pecador pequeño. Bueno, necesitas a Cristo. Es que yo soy un pecador muy grande y he pecado terrible. Necesitas a Cristo. La misma justicia que necesita un pecador muy grande, uno no tan grande y otro muy pequeño, es la misma. Es Cristo, hermanos. Es su justicia. Así que, mis amados, ¿cómo podemos tener una buena relación con Dios? Gálatas 2:16 dice ahí, léanlo conmigo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que, mis amados, dice aún la palabra, y lo meditaremos en la carta, que ya estamos crucificados con Cristo, que ya estamos resucitados por la fe en Él, hermanos, y que la salvación, mis amados, la doctrina de la salvación es la base donde sostenemos todo, hermanos. O se cae o se mantiene, hermanos. Vayan conmigo a Apocalipsis 19, por favor. Pónganse de pie y vamos a dar gracias a Dios. Apocalipsis 19, hermanos. Este es un pasaje en el cual tú y yo podemos descansar en este día, que a pesar de nuestras faltas, que a pesar de lo que no hemos hecho, somos declarados justos perfectamente por Dios. Y si estás en Cristo, vas a poder estar en esta celebración. Apocalipsis capítulo 19. Dice la palabra, hermanos, en el versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, léanlo conmigo, hermanos, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mis amados, yo les pregunto en esta tarde, ¿estás listo para la cena de las bodas del Cordero? Si no estás listo, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte y creer en Cristo. Si estás listo, gloria a Dios, porque solo Él puede ayudarte a gozarte y alegrarte, y Él puede ayudarte a darle gloria en todo lo que suceda. Mis amados, el Señor ya hizo todo. Ese banquete, esas bodas están preparadas para que vayamos ahí, hermanos, y disfrutemos con Él para siempre, hermanos. Dice Apocalipsis capítulo 20, vayan ahí un poquito adelante. Dice el 15, hermanos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esos también estarán eternamente, pero en un lago de fuego, no en esta celebración eterna, hermanos. Y después dice el capítulo 21, hermanos, el versículo 5, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, estas palabras son fieles y verdaderas, aún pensando en que somos justificados por Cristo, hermanos. Y él dice en el versículo 6, hecho está, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, ¿qué dice ahí, hermanos? Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará, ¿qué, hermanos? Todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hermanos, la obra ya está terminada, hermanos. Él nos llama únicamente a arrepentirnos y creer en Él, hermanos. Él hizo todo, hermanos.
No hay nada que tú y yo podamos hacer, no hay nada que podamos añadir, porque Él ya terminó, hermanos, la obra de salvación. Así que, mis amados, confiemos en Cristo, recordemos que es solo por fe y por sus obras que ahora Dios nos recibe. Vamos a orar, mis amados. Dios, en esta